varias cosas a comentar. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que os voy a pedir yo a vosotros en esta formación? Yo os voy a pedir que intentemos hacer una formación lo más parecida a una formación presencial posible. ¿De acuerdo? Me interesa que me interrumpáis. Yo no voy a hacer no me interesa hacer sesiones de estas en las que yo pegue aquí una disertación y que al final me escribáis por el chat alguna pregunta y tal, y que responda a las que puedan. No, a mí me interesa que vosotros, a medida que yo vaya avanzando, si tenéis cualquier duda, me paréis, me digáis, Jordi, repíteme esto, explícamelo así, porque quiero que sea lo más dinámico posible. Quiero que sea lo más práctico posible para vosotros. Me interesa que no sea yo el que ponga ejemplos, sino que los ejemplos me los traigáis vosotros. Comentabais, ¿no? Oye, yo soy metrólogo, ¿no? Y lo que me interesa es también ver cómo evaluar, ¿no?, las tolerancias geométricas. Pongamos ejemplos, ponedlos vosotros. A mí, sinceramente, me es muy fácil coger yo y poner ejemplos de los que tengo. Tengo cientos de ejemplos. Pero creo que lo más útil será que los ejemplos me los pongáis vosotros, de cosas que tengáis entre manos vosotros, que las estéis trabajando. Eso es lo que de verdad hará que esta formación nos sea útil desde hoy mismo. Que sea útil desde hoy mismo. Hablábamos de referenciación, ¿no? Me habláis de referenciación. Lógicamente, pongamos planos, veamos cómo están definidos, veamos cómo se debe de referenciar, pero no planos que ponga yo. Porque los planos que los pueda poner yo, ¿sabéis qué problema tienen? Es que están perfectos, ¿vale? O planos que ha hecho la norma o planos que pueda haber hecho yo teniendo en cuenta que voy a dar una formación. Están perfectos y no le falta ni una coma. Yo lo que quiero es que vosotros pongáis los planos, porque también, como muy bien decíais, en la universidad esto se pasa muy por encima. Se pasa muy por encima, ¿de acuerdo? Y no, prácticamente lo único que ves son 4 símbolos que te dicen 4 cositas, pero no te dicen la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entras en la industria es cuando te das cuenta que todo esto es un mundo muy diferente. Algo que a mí siempre me gusta dejar claro desde el principio que hablo de tolerancias geométricas, es que tolerancias geométricas no es un solo, sí que lo es, pero no es únicamente un sistema de acotación de planos, es una filosofía de diseño. Lógicamente, incluye la acotación de planos, pero es toda una filosofía de diseño. Y a mí me interesa que todo esto lo vayamos viviendo desde el principio. Por eso, cuando me hablabais de alineaciones, os daréis cuenta que cuando yo lo explique, me interesa muy mucho que quede claro y ligado con lo que es el propio diseño de piezas, porque es la base, es la base de tolerancias geométricas. A partir de ahí, a partir de que tengamos claro cómo se referencia una pieza, cómo he de reflejar en el plano que se referencia la pieza, cómo he de interpretar ese plano para referenciar la pieza, a partir de ahí todo es mucho más sencillo, todo es mucho más sencillo y lo vamos a ir viendo. Entonces, sobre todo eso, me paráis en cualquier momento los ejemplos que vosotros queráis. Vamos a tener una pizarra virtual interactiva. En Google Chrome, una de las aplicaciones que hay es una aplicación que se llama Jamboard. Jamboard es esta pizarra interactiva que nosotros vamos a utilizar. Yo voy a abrir una para este curso y os enviaré, vosotros me tenéis que enviar vuestros emails, porque yo lo que haré será enviaros invitaciones a este email para que podáis integraros dentro de esta pizarra virtual. Esta pizarra virtual, ¿por qué la he elegido yo para estas formaciones?
La he elegido porque es una pizarra que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y en que cada uno puede poner, puede aportar, puede dibujar y puede hacer lo que quiera a cualquier hora, en cualquier momento. No tiene por qué utilizarse únicamente en el momento que estemos dando la formación. Todos tendremos acceso a esta pizarra de Jamboard, a esta pizarra interactiva, que es en tiempo real, es también otra de las ventajas, que funciona en tiempo real, y tendremos acceso, como ya he dicho, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y qué decir tiene que durante las sesiones, si nos aparece cualquier cosa, si nos aparece algo, si ponemos un plano allí, una lista de planos, nosotros podemos marcar, cualquiera de nosotros, de los que participe en la formación, podemos hacer nuestras anotaciones y ir marcando, y todos al mismo tiempo, en tiempo real, vamos viendo lo que vamos haciendo ahí. Es una pizarra que no es una pizarra, son todas las pizarras que queramos, porque podemos ir creando pizarras y si uno se genera la pizarra 10 y cuelga allí un esquema, me puede decir cuando estemos en la sesión, oye, Jordi, mira, en la pizarra 10 he colgado tal plano, y entonces lo vemos y lo trabajamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, necesitaré que me enviéis este correo, vuestro correo electrónico, para poderos integrar dentro de lo que sería la pizarra esta. Que os mandaré invitación, yo recibiré conforme que alguien se quiere inscribir y yo lo terminaré. Son 2 pasitos que hay que hacer, pero ya está. Una vez recibáis la invitación, a partir de ahí ya me encargo yo. ¿Qué más cosas me interesan? Bueno, algunos de vosotros ya os tengo. Algunos ya sabéis que yo genero una lista de distribución por WhatsApp. Genero una lista de distribución que me permite estar comunicado con todos vosotros. Hoy ya os he puesto que empezábamos, lo que sea. También os enviaré información por allí. Ahí me resulta muy cómodo. A mí eso cada uno tiene sus formas de trabajar, pero a mí me resulta muy cómodo, por ejemplo, lo que hagamos hoy, la presentación que hagamos hoy, pues pasárosla por WhatsApp. Tener un PDF y os la paso. Y normalmente suelo trabajar así. No adelanto la información, hay a veces que sí, porque me interesa que veáis alguna cosa, pero normalmente yo lo que hago es que toda la documentación de todo lo que vamos viendo, al final de la sesión, lo que hago es enviarosla, y lo envío a esta lista de WhatsApp, lista de distribución. No es un grupo, no es un grupo en el que todos estamos comunicados, sino que es una lista que el funcionamiento es diferente. Vosotros no estáis comunicados entre vosotros, soy yo el único que puede enviar información a todos a la vez. Y vosotros me la podéis responder, pero de forma individual. No es un grupo de WhatsApp, es una lista de distribución. ¿Qué más cosas os voy a pedir? Lógicamente, que la máxima atención posible, que colaboremos todos al máximo, que lo hagamos con la máxima empatía posible y oye, ya sé que tenemos una pantalla de por medio, pero que sea como que estemos en la misma aula. Os voy a adelantar una serie de material, esto lo volveré a repetir el lunes que viene también, pero hay una serie de material que a mí me interesa, que si podéis ir buscando o haciendo que los que estáis en empresa, haciendo que os lo soliciten, pues mientras más adelantemos, mejor. Cuando vayamos a ver máximas condiciones de material, todo lo que son condición de material, a mí eso me gusta trabajarlo muy a fondo. Me gusta trabajarlo y que se entienda bien y que al final de ver esto, todos, digamos, lo hemos entendido perfectamente, ¿no? Porque de verdad es una
es un punto muy importante, el de condición de material, en concreto máxima condición de material. Pues cuando vayamos a tratar esto, me interesará que tengamos disponible papel milimetrado, una transparencia, su papel vegetal, o para los que soy del otro lado del Atlántico, creo que le llaman papel mantequilla. Sería eso, papel milimetrado, papel vegetal, un compás, una regla y rotuladores que podamos. El compás debe tener un acoplador para los rotuladores. Pues yo siempre utilizo rotuladores de estos indelebles de punta fina. Pues que tenga 2 o 3 colores de rotuladores de estos indelebles y que en el compás los pueda acoplar. ¿De acuerdo? Ya digo, es un material muy sencillito, pero como en las empresas no se suele tener y eso, pues a veces hay que pedirlo con bastante anticipación, me gusta decirlo ya de entrada. Os lo repito, papel milimetrado. Si por lo que fuera no se puede conseguir, con papel cuadriculado podemos sobrevivir, ¿no? Pero, oye, si tenemos la opción, papel milimetrado. Papel vegetal o papel mantequilla. Papel vegetal o papel mantequilla. Compás. De lo más sencillo, no se trata de tener un compás de estos de arquitecto o de dibujo técnico de estos que se tienen. Nada, uno de un bazar de aquí al lado, de €1, pues eso es suficiente. La única condición que tiene que tener el compás es este acoplador en el que podamos poner los rotuladores, que también digo que, oye, pues rotulador indeleble también de un bazar de estos, porque para hacer 4 circulitos que vamos a acabar haciendo tampoco se trata de buscar unos rotri bien calibrados. Bueno, pues ese material me interesará que lo tengamos. Ya veréis que yo iré proponiendo ejercicios. Iré proponiendo ejercicios para que los hagáis y que para el día, normalmente los suelo proponer los jueves. A veces lo propongo antes para jueves hacer alguna matización, que si alguno ha podido mirar algo, pues hacer alguna aclaración, pero digamos que la resolución de los ejercicios la planteo para el lunes para que podamos trabajarlo con un poco más de calma. ¿De acuerdo? Y eso, en principio, es lo único que os voy a pedir. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ya veréis que yo paro mucho a preguntar, oye, dudas, tal, porque no me gusta dejar pasar mucho tiempo, y prefiero que, si no me paráis, me paro yo un momentito y os pregunto a vosotros. ¿De acuerdo? Pues, si no me queréis comentar nada, voy a empezar a presentar, voy a pasar una presentación y la voy a compartir y voy a ir explicando un poco. Mirad, voy a hacer primero lo que voy a hacer es una presentación general de lo que es tolerancia geométrica, y aquí yo creo que ya nos empezaremos a dar cuenta de la profundidad que va a ser esta formación. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es esto, GD&T, lo que es tolerancia geométrica, es un método de acotación para dar el mayor margen posible a la fabricabilidad de la pieza. Esto es algo que a mí, mira, siempre me ha llamado la atención. Muchas veces me encuentro como que cuando alguien tiene un plano acotado por el método tradicional y después ve uno acotado por el método de tolerancia geométrica, como que acotado por tolerancia geométrica sea más restrictivo. No, mira, es que ahora lo que hacen es restringirme más, me están poniendo más dificultad para que la pieza sea buena. Pues esto no es así, es todo lo contrario. Acotar por tolerancias geométricas
acotar GD&T, que sería la nomenclatura, GD&T sería la nomenclatura americana, tolerancia geométrica la ISO, GD&T la ASME, tolerancia geométrica la ISO. Bien. Pues acotar por tolerancia geométrica es precisamente lo que intentas es darle mayor tolerancia a las piezas, que las piezas más fácilmente puedas decir que son buenas. ¿De acuerdo? Y eso es un primer concepto que me gustaría que quedase claro. Durante esta formación pondré ejemplos. Pondré ejemplos para que se vea que lo que nos hace de tolerancias geométricas es dar herramientas para que esas tolerancias se amplíen al máximo, siempre y cuando, lógicamente, estemos dentro de los márgenes de diseño. Por lo tanto, nos ayuda a reducir costes y, como acabo de decir, nos ayuda a reducir costes siempre y cuando nos mantengamos dentro de los márgenes de diseño. Ya veréis que durante la formación yo muchas veces me pondré en piel de diseñador. Yo ya os lo comentaba, yo soy metrólogo. Yo empecé como metrólogo y entonces siempre me he considerado metrólogo y siempre me consideraré metrólogo. ¿He hecho mucho diseño? Sí, he hecho mucho diseño, he intervenido mucho en diseño, pero parece que como mis comienzos fueron de metrólogo y mi vinculación con la industria ha sido muy ligada siempre a lo que es metodología, pues yo siempre mi mentalidad ha ido hacia esa vertiente. Pero claramente ya veréis que haré este ejercicio del por qué, porque es algo interesantísimo que sepamos por qué ponemos una tolerancia o por qué ponemos la otra, pero siempre, lógicamente, con miras de ampliar tolerancias y manteniéndonos en nuestros márgenes de diseño. Yo, como diseñador, he de ser egoísta y lo que quiero es que mi diseño se cumpla. Pero una vez hecho esto, lo que he de dar es la máxima oportunidad posible a que eso suceda. No restringiendo, sino todo lo contrario, ampliando. Lo comentaba, yo me he de asegurar que cualquier pieza que supere el plano, esa pieza no dé problemas en la línea. Pero siempre voy a poder encontrar caminos, tolerancia geométrica me ofrece caminos suficientes como para que esas tolerancias yo las pueda adoptar al funcionamiento real de la pieza. Tolerancias geométricas no tiene sentido sin una palabra base. Ya veréis que tengo 3 palabritas que durante las sesiones estas de tolerancias geométricas las iré repitiendo muy a menudo. Una de ellas es funcionalidad. Nada tiene sentido en tolerancias geométricas si no es funcional. ¿De acuerdo? Algo importantísimo. Hay una serie de conceptos que ya de entrada me gusta dejar muy claros. El plano de una pieza es definición de producto. Es lo que yo hago como diseñador y cómo lo reflejo en el plano, cómo eso debe de funcionar. Y eso lo he de expresar de la mejor manera posible para que sea entendible por todo el mundo. ¿De acuerdo? A mí, como diseñador, lo que me interesa es que todo el mundo lo entienda. Y tolerancia geométrica, yo antes comentaba, es una filosofía de diseño. Es una filosofía de diseño, pero no nos podemos engañar. Al fin y al cabo, es el lenguaje que yo utilizo para poner en el plano y dejarlo como definición de producto. A ver, que te piden paso por aquí.
Este matiz que hay aquí, este punto de aquí, es algo que debemos tener siempre clarísimo. El plano de una pieza tiene carácter contractual. Es el contrato que tengo yo como proveedor con el cliente o yo como cliente con el proveedor. Es el contrato que hay entre los dos. Todo lo que quepa dentro del plano debe de ser aceptado. Entre el cliente y proveedor debe de ser aceptado o viceversa. ¿De acuerdo? Es un contrato, tiene carácter contractual. Si hubiera cualquier tipo de discrepancia entre cliente y proveedor, tú esto lo podrías llevar al último extremo. Mira, yo comentaba, bueno, me he movido mucho siempre en el mundo de la metodología, ya contaba como mi experiencia profesional, pues que el tema de asesoría, de control dimensional, siempre he estado muy vinculado a esto, como laboratorio externo. Os podéis imaginar que muchas de las cosas que a veces te vienen como un laboratorio externo, tengo una discrepancia entre cliente y proveedor y quiero ver quién es el que tiene la razón, ¿de acuerdo? Pues esto lo podrías llevar al extremo. Por ejemplo, nunca me ha tocado, nunca me ha tocado, pero me podrían llamar como perito en un juicio para determinar si la razón la tiene el cliente o la razón la tiene el proveedor para una discusión que tengan. Nunca me ha tocado en un juicio por algo muy evidente. En la industria creo que todos somos conocedores de que el cliente siempre tiene la razón. No habrá ningún proveedor que lo lleve a tal extremo de hacer eso, porque después, aunque ganara, se acaba como proveedor y ya está. La realidad es que al final el cliente siempre tiene la razón. Pero sí que es cierto que un primer paso es el contrato, y el contrato es el plano de la pieza. Nos interesa, nos interesa tanto como cliente como proveedor, nos interesa que el plano esté perfectamente especificado. Lógicamente, si estamos hablando de que es el contrato, ahí debemos de tener un interés muy especial a que esté claro y bien especificado y con una única interpretación. Estos planos que a veces pasa, o que muchas veces pasa, que voy a contar, de que si lo miro yo tiene una interpretación, si lo mira otra persona tiene otra interpretación, incluso si lo miro yo de aquí a una semana le doy una interpretación y todas tienen cabida en ese plano, es un plano imperfecto, lógicamente es un plano imperfecto. Un plano debería tener solo una única explicación porque estamos hablando de que es el contrato. Lógicamente, si estamos hablando que es el contrato, que es tan importante, que solo puede tener una interpretación, todos los que estén involucrados en el proceso deben conocer este lenguaje, deben conocer el lenguaje en el que he expresado cómo debe funcionar esa pieza. Cuando hablo de que lo deben conocer todo el mundo, muchas veces parece como que nos saltemos los pasos intermedios. Muchas veces dices, bueno, lo debe conocer el diseñador, que es el que diseña la pieza, y el proyectista, o a lo mejor el que hace el plano, ¿no? Todo depende un poco del tipo de organización. A veces es el propio diseñador el que hace el plano, a veces no, a veces es el proyectista bajo responsabilidad del diseñador, pero y de ahí saltamos al metrólogo, pasamos a calidad, un metrólogo por un lado, o lo que es calidad cliente, y nos saltamos el resto de pasos de la cadena. Industrialización, lógicamente, debe de conocer perfectamente ese lenguaje, porque si industrialización no conoce qué es tolerancia geométrica, qué herramientas va a diseñar, qué molde puede diseñar, qué proceso puede diseñar. Producción, lógicamente, lo debe conocer, porque
Al fin y al cabo, yo siempre digo, el responsable de la calidad de una pieza no es el departamento de calidad. El responsable de la calidad de una pieza es el que la produce, es producción. Calidad es responsable de darle las herramientas suficientes al resto, a quien sea. No me quiero meter en departamentos. Calidad es el responsable de dar las herramientas suficientes al resto para que todo se haga con la calidad requerida. Pero el verdadero responsable de la calidad es el propio que lo trabaja. Siempre, esto siempre es así. Es un concepto que eso debemos tener perfectamente profundizado. Si nos ponemos desde el punto de vista de diseñador, pues el diseñador, ¿qué debe hacer? El diseñador debe dedicar todos sus esfuerzos a que su diseño sea robusto. ¿Qué es un diseño robusto? Un diseño robusto es aquel que una vez mi pieza, yo ahora me voy a poner con mi gorra de diseñador, pues cuando mi pieza ya he dado el diseño por cerrado, y el diseño por cerrado lo abarca todo, cuando ya llega la pieza a producción, cuando esa pieza ya está produciéndose, pues el diseño robusto es cuando esa pieza no puede tener fallo. No hay posibilidad de fallo. Si todo se cumple tal y como ha sido diseñado, no necesitaría hacer ningún tipo de control de calidad. No necesitaría hacer ningún tipo de control de calidad, entre comillas. Lógicamente, siempre puede haber malos funcionamientos, una rotura, un desajuste, lo que sea. Los controles de calidad que se deberían de hacer, pues solo deberían estar para detectar problemas de ese tipo, de que ha habido algún desajuste en el proceso, no para seleccionar piezas. Esto lo debemos entender así. El proceso está funcionando bien, las piezas son buenas. Cuando no es un diseño robusto, es cuando el control de calidad lo que hace es seleccionar piezas. Oye, pues estas son las buenas, estas son las malas. Entonces, ese diseño no es robusto. ¿De acuerdo? Pero luego, con más tiempo, si nos sobra tiempo, me meto un poco más en el tema de diseño robusto. Yo lo comentaba. Tolerancia geométrica, GD&T, es una filosofía de diseño. No es posible yo diseñar una pieza y una vez la tengo diseñada, una vez tengo el proceso en marcha, ahora digo que ese plano lo voy a hacer bajo tolerancia geométrica. Me va a fallar algo, me van a fallar muchas cosas. Yo siempre pongo un ejemplo que no es mío. Esto me lo comentaba un compañero hace muchos años y fuera de serie de estos que yo digo, un doctor en mecánica, fuera de serie a nivel mundial, y una vez me dijo, mira, Jordi, una pieza no está bien diseñada hasta que el plano en tolerancias geométricas está perfectamente atado. Si el plano en tolerancias geométricas está perfectamente atado, la pieza que se está produciendo lo pasa sin ningún tipo de problema. Si todo el mundo lo entiende, ese diseño está cerrado. Hasta que esto no pasa, ese diseño no puede estar cerrado. Y para eso tienen que haber pensado en tolerancias geométricas desde el principio. Antes, cuando hacíamos las presentaciones, lo comentábamos. Referenciación. Ostras, si yo como diseñador, cuando empiezo a diseñar mi pieza, no tengo claro cómo son las referencias de mi pieza, ostras, tengo un problema grave, Ojo, es un problema grave. No, ya he de pensar en referenciación para diseñar. No tiene sentido. Ya veréis que esto
no sale que seguro que saldrá en la presentación, pero yo ya lo avanzo. Una de las cosas que me debe decir el plano sin ningún tipo de lugar a duda es cómo mi pieza se monta en la máquina. Y cómo mi pieza se monta en la máquina es el sistema de referenciación. Esto saldrá, pero bueno, ya lo anticipo y si no, como lo voy a repetir unas cuantas veces, pues ya lo veré. Diseño robusto, esto ya lo comentaba. Diseño robusto, ya lo he explicado, ya profundizaré también un poco en el tema de diseño robusto. Claro, dejamos la parte de diseño, pasemos a fabricación. El fabricante debe conocer perfectamente el lenguaje de tolerancias geométricas. ¿Cómo voy a diseñar un molde, una matriz? ¿Cómo voy a diseñar un proceso, un mecanizado? ¿Cómo lo voy a hacer si no sé lo que me están pidiendo en el plano? Si no sé qué características tienen importancia, cuáles no, cuál es el sistema de referenciación, porque claro, yo para conseguir que una posición verdadera esté bien, tengo que conocer con respecto a qué referencias la tengo que hacer. Un paralelismo, una perpendicularidad, cualquier tolerancia geométrica, si yo no conozco qué es, ¿cómo voy a saber cómo lo tengo que hacer y dónde puedo apurar más, dónde puedo apurar menos? Todas las tecnologías tienen unas limitaciones en cuanto a tolerancias que puedo conseguir con ellas. Pero claro, no es lo mismo esas limitaciones partiendo de las referencias o partiendo de lo que realmente me están pidiendo a partir del punto que me invente yo. No, tengo que conocer como fabricante perfectamente el lenguaje de acotación en tolerancias geométricas para ser capaz de aprovechar al máximo la tecnología que yo tengo entre manos. Si mi tecnología da una décima, esa décima la dará conociendo a qué me he de referenciar, cuál es mi punto de partida, cuál no lo es, qué me están pidiendo, qué me dejan de pedir. Si es una centésima, exactamente igual, pero para apurar a toda la exactitud de mi tecnología, yo he de conocer qué es lo que me están pidiendo. Por lo tanto, el fabricante, este paso que yo siempre digo que parece que se obvia, pues hay que ponerle mucho énfasis. Mirad, son incontables las formaciones que llevo dadas en tolerancias geométricas y tengo dos públicos claramente tipificados y que incluso si os fijáis en las presentaciones que habéis ido haciendo vosotros, lo veréis. Tengo calidad, diseño, metrología, diseño. Calidad como concepto completo, diseño como concepto completo, oficina técnica, y fabricante. Ostras, no voy a decir que nunca tengo, mentiría si digo nunca tengo, pero es muy minoritario, y sin embargo es tan importante como el resto. Bueno, vamos a la tercera pata, a la tercera columna, ¿no? Digamos, así como globos importantes. Calidad es quien debe de asegurar que todo el proceso ha funcionado correctamente, que se ha diseñado correctamente, que funciona y que funcionará. ¿De acuerdo? Todo ha cumplido sus pasos, todo está funcionando y me he de asegurar que funcionará a lo largo del tiempo. Es por lo que yo decía que las comprobaciones, el control que debe de hacer calidad, o que se debe, sea calidad o no, o sea, también decía que calidad es quien provee las herramientas. Bueno, pues que los controles que se deban de hacer para si está todo funcionando correctamente es
sobre el proceso, que no se ha roto nada, que todos los parámetros siguen estando funcionando correctamente, que no hay nada que haya alterado el proceso, no como una selección de piezas. Metodología. Metodología dentro de lo que es el departamento de calidad es determinante en este proceso. Yo decía, concepto, lo que yo digo, lo que yo siempre hablo como concepto de departamento de calidad. Ya habéis visto, proveedor de herramientas para el control de la calidad. No es directamente el que controla la calidad, pero sí el que provee las herramientas para ello. Aquí igual me sale mi vena de metrólogo, ¿eh? Esto me lo tenéis que permitir. Metrología es quien convierte toda esta teoría de diseño, de planos, de esta tolerancia, es quien lo convierte en una realidad. ¿De acuerdo? Es el enlace entre toda la teoría y la realidad que tengo. Es quien de verdad tiene la pieza física y esa pieza física la compara con algo matemático. Siempre digo lo mismo. Metrología lo que hace es ingeniería inversa. Nosotros decimos, yo como diseñador me pongo delante de una pantalla y con el ratón, o como queramos, me pongo y hago un dibujo perfecto. Hago un dibujo perfecto, como yo quiera. Yo siempre que acabo, ya veré que ya iré contando anécdotas, pero yo siempre que acabo el diseño de una pieza, esa pieza es perfecta. No falla por ningún lado, eso es perfecto. ¿Quién me baja a la realidad? Quien me baja a la realidad es metodología. Es la que me dice, oye, mira, que esto no funciona. Jordi, me tira de las orejas por un lado o otro, esto así no va bien. Porque, ojo, como diseñador, a veces tienes la tentación de que para que tus diseños funcionen, lo que haces es disminuir la tolerancia. Esto es un error. Si yo disminuyo la tolerancia, la posibilidad de fallo que tiene mi pieza es mayor, porque las tecnologías tienen unas limitaciones. Esto, en realidad, conceptualmente, estoy haciéndolo al revés. Yo, como diseñador, lo que necesito es que mis piezas tengan la máxima tolerancia posible, por decir una exageración, una exageración. Que yo tenga delante mi máquina, tire la pieza y se monte sola. Si yo consigo eso como diseñador, bueno, se me rifan en todas las empresas del mundo. Lógicamente eso es un poco difícil, pero entre eso a que mi pieza, si se sale de las 5 milésimas o de la centésima, ya no funcione, pues tengo mucho camino que recorrer, tengo muchas cosas a pensar, tengo muchas herramientas a utilizar antes de eso, antes de reducir la tolerancia. Yo siempre son cosas que también digo, si yo cuando diseño una pieza no me cumple una capacidad de proceso, no me cumple un CP/CPK y lo que hago es pensar que le tengo que estirar de las orejas al proveedor sin pensar si yo puedo hacer algo para que eso cambie, pues quizás me lo debería pensar dos veces. ¿De acuerdo? Pues metrología es ese estamento que convierte toda la teoría la convierte en realidad. Es quien me enfrenta a la realidad del proceso. Y algo, mirad, esto es determinante en tolerancias geométricas. Yo comentaba antes, palabra clave, funcionalidad. ¿Vale? Segundo concepto clave en tolerancias geométricas,
La pieza real y el plano son dos cosas diferentes. En el método de acotación tradicional, este concepto cambia. El plano y la pieza real son la misma cosa, lo único que le he dejado, unas desviaciones posibles. Pero el concepto de pieza y plano, yo tengo una representación de la pieza real. En tolerancias geométricas esto no es así. En tolerancias geométricas, la única coincidencia que hay entre la pieza real y su plano, solo hay una coincidencia, una única coincidencia. Sistema de referenciación. El sistema de referenciación es la única coincidencia entre plano y pieza real. Todo lo demás es diferente. Todo lo demás es diferente. Espero que no sea muy diferente. Para eso lo acotamos. Espero que no sea muy diferente. ¿Cuánto de diferente? Las tolerancias. Pero el concepto básico, concepto básico, pieza real, plano, son dos cosas diferentes. Una única coincidencia. Curiosamente, el metrólogo me lo decía en la presentación. Referenciación. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro cuál es la referenciación, todo el resto va a estar mal. Entonces, es la única cosa. Mirad, cuando yo despliego un plano acotado en tolerancias geométricas, a mí el plano me tiene que decir varias cosas. Hay una que me la tiene que decir con total claridad y sin lugar a ninguna duda. Me debe de explicar perfectamente cómo la pieza se monta en la máquina. Eso me lo debe explicar perfectamente. Aunque yo no conozca la pieza, proceso, ni dónde va, nada, únicamente yo viendo el plano he de ser capaz de explicar a quien sea cómo se monta esa pieza. Ese es el sistema de referenciación. Si hubieran piezas que montan encima de la pieza que tengo en el plano, también me lo debe de explicar. Me debe de explicar cómo hay otras posibles piezas, esto dependerá de la pieza en sí, cómo posiblemente otras piezas montan en esa pieza. Eso también me lo debe explicar perfectamente. Y esto no me lo explicará a la perfección, no me lo explicará así que yo no tenga ningún género de lugar a dudas, pero sí que me debe de hacer intuir muy bien, cómo funciona esa pieza. Eso me lo debe de hacer intuir muy bien. Esas son las distintas tolerancias geométricas. Hay una cosa, en tolerancias geométricas hay muchas tolerancias que numéricamente son compatibles. Numéricamente, si yo hiciera una planitud, sería el mismo resultado final, dependiendo, esto no me lo toméis a rajatabla, pero dependiendo cómo lo ponga, pues una planitud me podría dar el mismo número que un error de perfil, de superficie, ¿vale? Pero no es lo mismo. El resultado numérico es verdad que es lo mismo, pero lo que me está diciendo a mí no es lo mismo. Lo que yo como diseñador estoy explicando, como oficina técnica estoy explicando, no es lo mismo si pongo una planitud a si pongo un error de perfil de superficie. ¿Vale? Estos matices los vamos a ver en la formación, estos matices los vamos a ver claramente en la formación. Pues todo eso entra dentro de pieza y plano, son dos cosas diferentes, me tienen que explicar perfectamente, un plano me debe de explicar perfectamente cómo se monta la pieza en la máquina, si hay piezas que montan en ella, me lo debe de explicar perfectamente cómo montan y me debe de hacer intuir funcionalidad. Yo como metrólogo, no me voy a enfrentar lo mismo a
un espesor de pieza que a una posición verdadera, por ejemplo. No voy a reportar igual, siguiendo con el ejemplo que ponía, no voy a reportar igual una planitud que un error de perfil de superficie. ¿Vale? Yo voy a actuar de una forma diferente dependiendo lo que el diseñador me ha explicado en el plano. Antes que yo decía el fabricante, lógicamente el fabricante no afrontará lo mismo una planitud, voy a volver al mismo ejemplo, no afrontará igual a una planitud que a un error de perfil de superficie. Incluso yo como diseñador o el diseñador porque hay que tener en cuenta una cosa, yo pongo las tolerancias para si sale bien, sí, para ojalá salga bien, pero si sale mal, también he de reaccionar. No reaccionaré como diseñador igual o como fabricante, no reaccionaré igual ante una planitud que ante un error de perfil de superficie, aunque los dos me den mal. Mi reacción será diferente, el modo en que me lo reporten será diferente. Todo lo que se ha explicado en ese plano es diferente. Por lo tanto, todo esto lo debo conocer en detalle. Todo esto lo vamos a ver en la formación. I más D más I. Aquí cada vez le añaden más letras, ¿no? Investigación, desarrollo, innovación, y le van poniendo cada vez más. Bueno, estamos hablando de eso, de I más D más I. No estamos hablando de otra cosa. Todo el proceso va encaminado a que todos los diseños sean robustos. Yo lo globalizo así, diseño robusto. Bueno, ya decía, a pesar de que tolerancia geométrica es un concepto muy global, no podemos obviar la parte esta de que es un lenguaje internacional normalizado y que nos ayuda a comprender todo este proceso. Cuando acabemos todas las sesiones de GD&T, veréis que espero que comprendamos perfectamente todo este proceso. Hay dos normas. Hay dos normas básicas. Tenemos la norma ASME, la 14.5, sería la norma norteamericana, sería la norma norteamericana, y tenemos las normas ISO, que su troncal es la 1101. Digo su troncal porque, igual que la ASME funciona así, es un libro de 300 y pico páginas y que ahí aparece todo lo que es GD&T, que sería la nomenclatura ASME, Geometrical Dimension and Tolerance, pues esto sería todo lo que es tolerancia geométrica, se aparece ahí, con sus ejemplos, con todo. Las ISO funcionan de otra manera. Las ISO están englobadas, todo lo que son tolerancias geométricas, están englobadas dentro de lo que llaman las normas GPS, que no es del GPS de que me guíe por un camino, sino que es de Geometrical Product Specification, y que una parte muy importante de estas normas serían las de tolerancias geométricas. La troncal es la 1101, que tiene como en la última actualización creo que serían unas 80 páginas, hablo de cabeza, pero más o menos así unas 80 páginas, pero luego cuelgan una serie de normas, cuelgan más hay una que es referenciación, hay otra que ahora no me acuerdo, esto ya lo veremos, 5495 creo que es, pero bueno, ya no toméis nota de esto porque ya lo confirmaré, siempre se me olvidan los números. La de referenciación, otra que explica la condición de material. Bueno, hay básicamente dos o tres que cuelgan importantes de lo que sería la ISO troncal. Muchas veces me preguntan, bueno, Jordi, ¿el curso sobre qué normas se va a basar? ¿Sobre las ASME o sobre las ISOs? Pues se va a basar sobre tolerancias geométricas, sobre las dos.
¿de acuerdo? No voy a hacer distinción, entre comillas. No voy a hacer distinción entre comillas, ¿por qué? Porque toda la norma es idéntica. Toda la norma es idéntica. Siempre pongo un ejemplo, además aquí me es fácil, me es bastante fácil. Cuando hablamos en castellano, como estamos hablando ahora, pues seguramente mi castellano es diferente al que tengáis en Madrid o el que se tiene en Asturias o el que se tiene en Andalucía, y tenemos una serie de matices. Si encima nos vamos a Guatemala o nos vamos a México, pues tenemos otra serie de matices, tenemos unos modismos diferentes, ¿de acuerdo? ¿Eso impide que nos entendamos unos y otros? No, no impide que nos entendamos unos y otros. Simplemente hacemos un uso del lenguaje con unos modismos diferentes, pero nos entendemos perfectamente. Por supuesto, nos entendemos perfectamente. Pues esto es más o menos lo que nos pasa entre la ASME y la ISO. Sí que es verdad que hay una serie de modismos, hay el modo en que, sobre todo, por ejemplo, la ASME suele utilizar una forma de trabajar a la hora de referenciar y la ISO suele utilizar otra, que son perfectamente compatibles, pero bueno, por modo de trabajo, pues parece que como la ASME los ejemplos los pone de una forma y la ISO los pone de otra, pues eh, lo trabajemos de una forma diferente. Pero ya está, como al fin y al cabo todo está especificado en las normas, lo vamos a entender perfectamente. Yo pondré ejemplos, pues mira, en la norma ASME el modo de trabajo lo hacen así, pero ya veréis que es lo mismo de interpretación. Y esto, pues si lo hiciéramos bajo ISO, parece que lo haríamos de esta forma. Hay que tener en cuenta una cosa, la ASME se utiliza lógicamente en Norteamérica y cuando digo en Norteamérica no me refiero geográficamente, me refiero a las empresas norteamericanas. Por lo tanto, aunque estemos aquí en Europa o en Latinoamérica, si trabajamos con empresas norteamericanas, acabaremos trabajando pues con la ARME. Y cuando trabajemos con empresas básicamente europeas, acabaremos trabajando con la ISO. Y vuelvo a repetir, da lo mismo que estemos en un sitio o en otro. En realidad es la procedencia de la empresa la que nos lo maneja. Yo lo voy a abarcar todo. Entre unas normas y otras, es todo prácticamente idéntico. De hecho, en 1900, creo que fue en 1984, o sea que ya podemos tirar largo. En 1984 lo que hicieron los de la norma ASME es las diferencias que pudieran haber de simbología con la norma ISO y algún concepto que era diferente, que también lo explicaré, algún concepto que también era algo diferente, lo que hicieron fue asimilar, adaptar tal y como lo tenía la ISO. Cosa rara, porque les cuesta bastante ponerse de acuerdo. Y la verdad es que se ha trabajado muy idéntico, salvo estos modismos que yo digo de formas de trabajar, se ha trabajado idéntico hasta hace nada, hasta 2009, digo hasta hace nada porque hay a veces que un salto de 10, 11 años en norma tampoco no es tanto tiempo. Pues en 2009 se empezó a abrir una pequeña brecha en esto de lo que serían los errores de perfil. Ya, también lo explicaré y así da lo mismo con qué norma estés trabajando, lo vamos a entender perfectamente igual y ya está. Y digamos que eso hasta el día de hoy todavía se mantiene. No sé, yo espero que no tarden mucho en volverlo a unificar. Pero bueno, tampoco es dramático, ya veréis que yo lo explicaré y no hay mucha complicación. Sería
yo diría que prácticamente el único punto que hay actualmente de divergencia. Bueno, como muestra lo tenemos aquí. Si yo comparo la ASME con la ISO, pues aquí tengo la simbología es idéntica, todo es idéntico. Hay algo, ya digo, siempre hay algún matiz, siempre hay algún matiz. Aquí, por ejemplo, aparece que en la ISO también se utiliza el de concentricidad como coaxialidad, pero bueno, como también lo explicaré, pues ya veréis que es un matiz. Este sí que es de verdad un matiz pequeñísimo. Bueno, voy a hacer una parada para dejaros a vosotros hablar, a ver si tenéis cualquier puntualización, cualquier duda, cualquier cosa, y paso al siguiente paso. ¿Alguien quiere hacer alguna matización, algo? ¿Vamos bien? Perfecto, Jordi. Yo necesito que me habléis de vez en cuando. ¿Todo bien? Todo bien, Jordi, de momento todo bien. Venga, pues sigo adelante. Ahora ya vamos a empezar a entrar en materia. Todo esto que he estado haciendo es un anticipo a lo que vamos a ir viendo. Y bueno, pues ahora se trata ya de empezar en sí en materia. Mirad, la norma, ¿cómo trata las tolerancias geométricas? Las tolerancias geométricas las divide en tres grupos. Iba a decir tres de grupos, pero son dos y un trocito, digamos. Aunque la verdad es que ese trocito tiene mucho contenido. Por un lado, tenemos las características simples no relacionadas. Son errores de forma. Si os fijáis en este cuadro, tenemos los tres grupos principales y tenemos... Sí, dime. ¿Puedes ampliar la pantalla? ¿El qué? ¿Puedes ampliar la pantalla? Es que lo vemos muy pequeño. Aquí, como lo estamos viendo en un proyector, igual puedes ponerlo más grande. A ver. Mirad, os iré moviendo, Esto ya lo he puesto más grande, me imagino que ahora lo veis mejor. Sí. Entonces, tal y como el cuadro que nos ofrece la norma sería este, que por un lado tenemos los tres grupos principales estos, que serían, si me deja, voy a pintar ya de paso. Estos grupos de aquí, si pongo el láser no me deja ampliar. Pues bueno, pues vamos a hacerlo ampliado. Lo que tenemos a la izquierda son los tres grupos principales. El que pone aplicación. Luego tenemos el tipo de tolerancia, que sería como un subgrupo. Tenemos la columna de característica y finalmente tenemos el símbolo asociado. ¿De acuerdo? Entonces, sí, a ver si lo puedo centrar lo mejor que pueda. Bueno, de momento nos vamos a quedar ahí. Pues el primer grupo, características simples no relacionadas. Las características simples, ¿qué es? Son cuando estamos hablando de tolerancias en las que no voy a comparar con nada. Por ejemplo, son errores de forma. Su grupo sería errores de forma. Entonces, si yo estoy hablando de una rectitud, una característica es recta, si es recta, no es recta en comparación a nada. Siempre vamos a comparar, ya veréis que compararemos consigo misma o compararemos con algo perfecto, pero siempre dentro de ella misma. Nunca voy a comparar con nada externo
a la característica, a esa geometría, ni con unas referencias, ¿eh? Solo voy a tener única y exclusivamente en cuenta esa geometría que estoy analizando. Me voy al caso contrario, ¿eh? El caso contrario, que sería el de las relacionadas, ¿eh? El de las relacionadas, lo que tiene es que siempre voy a comparar, siempre voy a comparar. Tengo tres subgrupos, tengo orientación, localización y oscilación. Pero, por ejemplo, si me voy a una perpendicularidad, ¿eh? Para ver si una geometría es perpendicular, necesito tener algo con que compararla. En este caso, siempre voy a tener que comparar con algo. Va a haber una geometría de referencia o van a haber referencias de pieza que me van a servir para comparar esa geometría que yo estoy analizando. En orientación ya veis, ¿no? Nada es paralelo consigo mismo, es paralelo a otra característica que utilice en la comparación. Si estoy viendo la posición de un agujero, pues ese agujero estará bien posicionado pues con un sistema de coordenadas, referenciación, o con respecto a lo que sea. El caso del tercer grupo, que serían las oscilaciones, es un caso muy particular, pero también siempre voy a comparar con unas referencias. ¿De acuerdo? Ya de todo esto ya iremos entrando en detalle, pero los grupos serían así. Y luego, yo decía, hay un grupo pequeño, pequeño es el tamaño, porque es el de las características simples o relacionadas, que son los errores de perfil, también son errores de forma, los podríamos considerar errores de forma, por más que aquí aparezcan como perfil, pero simplemente porque es algo diferente. Estos pueden comportarse de las dos formas. En ocasiones se comportarán como simples, no voy a comparar con nada y entonces serán errores de forma puro y duro, por eso decía que son errores de forma también, y en ocasiones voy a comparar con algo externo, normalmente con las referencias, ¿no? O con alguna referencia, ¿de acuerdo? Que entonces seguiré evaluando forma, pero además estaré viendo si esa forma está en una posición correcta. Todo esto ya iremos entrando en detalle de cada cosa, ¿de acuerdo? Pero esta sería la distribución inicial que debemos de tener clara. Por un lado tenemos errores simples, no relacionados, los vamos a evaluar de forma independiente. Por otro lado vamos a tener un grupo importante que son las relacionadas, siempre vamos a tener que comparar, es el grupo más extenso, siempre vamos a tener que comparar. Y por otro lado tenemos este grupo que son los errores de perfil, que a veces comparamos y a veces no. Yo decía que es reducido en superficie en este gráfico, pero tiene una particularidad muy importante. Este es un grupo que a medida que nuestras herramientas han ido avanzando y me permiten hacer una comparación directa entre lo que es el 3D de la pieza con lo que es la pieza real, esta tarea que yo decía de metodología inversa, ¿no? de ingeniería inversa que se hace en metodología, a medida que tenemos esa capacidad, me facilita mucho hacer este tipo de comparaciones directas y entonces este grupo ha crecido bastante, ha crecido mucho. Yo en mis inicios me acuerdo que cuando me aparecía un error de perfil, pues esto era dramático porque no tenía estas herramientas de comparación y para comprobar un error de perfil me tenía que pasar una semana entera, ¿no? Y encima no, los resultados no eran de la calidad que pueda tener ahora. Tenerme en cuenta, digo cifras una semana por decir algo, mucho tiempo. Sin embargo, ahora, con las herramientas que tengo, en las que hago una comparación directa entre el CAD y el del 3D y la pieza real, pues esto es una comprobación bastante sencilla
y que muchas veces al diseñador le puede ayudar bastante. Y no solo al diseñador, sino a veces al que desarrolla, a fabricantes, ¿no? Que desarrollan moldes, matrices o cualquier herramienta de este tipo. Entonces, es un grupo. Sí, dime. A ver, yo, por ejemplo, de esta tabla que hemos estado viendo, siempre hay un par de ellas que o bien las veo igual según la aplicación que sea, o yo no les sé ver la diferencia. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, una pieza que tiene un plano de referencia, vamos a llamar A, y a, pues qué sé yo, a 20 milímetros, tienes otra zona de la pieza que tiene otro plano que está influenciado por una tolerancia de forma, o bueno, aquí lo llama perfil de superficie. ¿Qué diferencia hay entre eso y en otra ocasión, que en la otra cara que está a 20 milímetros de A, le pone la tolerancia geométrica de oscilación total? Ahí yo no sé ver la diferencia. Es el modo en que luego lo vas a verificar y el modo en que con los datos que tú me des, yo voy a reaccionar. Lógicamente, yo aquí siempre digo una cosa. Si todo está en verde, le voy a llamar así, si todo está en verde, perfecto, me da igual poner un tipo de tolerancia que poner la otra. Si todo, te daré más, como metrólogo, te daré más trabajo o te daré menos. Eso, ojo, que eso también es importante, porque tampoco se trata de yo me curo en salud y lo que hago es traspasar todo el trabajo a metodología. Eso también es importante. Pero lo que sí que es cierto es que va a depender, vas a tener que hacer de forma diferente cuando estés hablando de una oscilación a cuando estés haciendo un error de perfil de superficie o de línea, podrían ser podría haber el mismo caso. Tú no lo vas a tener que hacer de una forma diferente. La norma te obliga a hacerlo de una forma diferente y, por lo tanto, también me lo vas a tener yo como diseñador o como el que te pide esa característica, me lo vas a tener que reportar de una forma diferente. Porque con los datos que tú me reportes, de si están mal, si están bien no voy a hacer nada, pero si están mal, mi reacción será diferente a si te he puesto una oscilación, a si te he puesto un error de perfil. Y estos matices, porque esto que me estás diciendo, yo ya lo había comentado, hay tipos de tolerancias que el resultado final, el valor numérico final, es el mismo. Pero claro, el cómo tú debes reaccionar ante esa tolerancia y cómo me lo debes reportar es diferente. Y cómo yo poniéndome el gorro de diseñador o de que quieras, ¿no? De peticionario, cómo yo voy a reaccionar a si eso que tú me estás reportando está mal, es diferente. ¿Sí? No voy a reaccionar igual ante una oscilación que ante un error de perfil, ni mucho menos. Hombre, entiendo que ¿Sí? desde el punto de vista de metrología, sí, ahí tienes que reaccionar de forma distinta, pero no sé, a lo mejor no es así, pero yo, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista de establecer el proceso y yo no vería ahí ninguna diferencia entre ambos casos. Sí, también, ya veréis, cuando veamos la oscilación es un tipo de tolerancia muy especial, y el error de perfil también. Entonces, cuando entremos en detalle, lo verás esto. Ahí se verá perfectamente. Y entonces, claro, ahora hasta que no lleguemos ahí no puedo explicar porque tenemos que ver referencias, tenemos que ver muchas cosas. Pero cuando entremos en cada una de estas tolerancias, esto lo veremos en detalle y te darás cuenta de que no solo tú como metrología vas a tener que reaccionar de una forma, sino que yo a la hora de hacer el molde, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo voy a tener que tener en cuenta y si esto sale mal, yo he de reaccionar de una forma diferente a una cosa o la otra.
La oscilación engloba muchas cosas. El error de perfil engloba otras. Los errores de formas simples engloban otras. Y aunque el valor numérico final sea el mismo, no es lo mismo. Y se reportan diferente, evidentemente se reportan diferente. ¿De acuerdo? Ya digo, como iremos entrando en detalle en cada uno, ahí lo veremos y lo podremos tratar en profundidad. Y ponemos ejemplos. Y si tú tienes ejemplos entre manos, me los pones y lo vamos a ver. ¿De acuerdo? De acuerdo. Más cosas que vamos a ver en el curso. Lógicamente, en el curso vamos a ver los modificadores principales. No están únicamente las distintas tolerancias geométricas, sino que también hay una serie de modificadores asociados a lo que son las tolerancias que los vamos a ver. Vamos a ver todos estos. ¿Hay más modificadores? Sí, hay más modificadores. Y lógicamente, si tenéis curiosidad por alguno en concreto o que no acabáis de entender, pues me lo planteáis. Yo no los he puesto aquí porque normalmente no, considero que si solo viendo lo que te dice ya entiendes lo que es. Si me dice a todo alrededor, ¿no? A roll, pues quiere decir que esa cota la tienes que medir todo alrededor. Si me dice que es un diámetro esférico, pues ya sabemos que es un diámetro esférico, ¿no? Hay modificadores, pues que son una redundancia o son una aclaración. Y entonces yo esos en principio no lo he puesto aquí, explicaré cómo se deben de hacer las cosas y si alguno de vosotros, por lo que sea, oye, Jordi, pues tengo este modificador que no lo acabo de entender. Yo aquí he puesto los que necesitan de verdad una explicación en profundidad, pero lógicamente, ante cualquier cuestión que tengáis, yo no tengo ningún problema, lo explicamos. Pero ya digo, es que el resto de modificadores suele ser eso, Oye, pues todo alrededor, o diámetro esférico, o aquí el plano es un plano de regresión, o es un plano por contacto, cosas que ya vamos a ir viendo y suelen ser redundancias, suelen ser redundancias. Y, lógicamente, algo que también vamos a explicar, de hecho va a ser lo primero con lo que empezaré, que no han aparecido en estas tablas, es la referenciación. Hemos hablado de ello, pero lógicamente el primer paso que haré será el de referenciación. Conceptos básicos de tolerancias geométricas. Conceptos básicos. Ya lo decía, funcionalidad. En esto voy a ser muy pesado. Funcionalidad, funcionalidad y funcionalidad. En mi canal de YouTube a veces me lo recuerdan, ¿no? Porque en uno de los vídeos que tengo, digo, hay tres cosas importantísimas en tolerancia geométrica. Primera, funcionalidad. Segunda, funcionalidad. Tercera, funcionalidad. De verdad, nada tiene sentido en tolerancias geométricas si no es funcional. ¿De acuerdo? Yo decía, es un concepto de diseño. Por lo tanto, a mí, ¿qué es lo que me interesa de un diseño? Que funcione. No que cumpla unas tolerancias. Las tolerancias son una consecuencia. Lo que me interesa es que funcione. Por lo tanto, funcionalidad. Pieza real y su plano son diferentes. Lo tenemos que tener clarísimo. En una pieza no hay nada plano, no hay nada perpendicular, no hay nada paralelo, no hay ningún agujero que esté de verdad en su sitio. Nada, nada, absolutamente nada en la pieza es perfecto. Solo una cosa, la referenciación. Y la referenciación es así de perfecta porque soy yo el que la domina. Soy yo el que va a decir dónde está esa referenciación. La única
coincidencia entre pieza real y plano. Y, por supuesto, diseño robusto. Siempre la idea esta. No es de seleccionar piezas. No seleccionamos piezas. Aseguramos que el diseño es bueno y la pieza funciona. A partir de ahí, lo que nos aseguramos es de que todo ha funcionado correctamente. Básico, diseño robusto. Eso, para los que sois oficina técnica o diseñadores, esto tiene que estar claro. No, las cosas no se solucionan reduciendo tolerancia, sino que las cosas se solucionan arreglando los procesos, mejorando los diseños. ¿De acuerdo? Cualquier alteración. Esto hay a veces que lo explico y parece que no se tenga muy claro. La pieza puede ser idéntica. Yo dibujo una pieza y tengo dos planos en que la pieza dibujada es idéntica, pero yo he cambiado una tolerancia y es un cambio de diseño. Cambio algo en el proceso, es un cambio de diseño. Hace, no sé decir si hace 6 o, bueno, ahora ya más de un año, porque si hace algo más de un año, me llevó una consulta curiosa, lo voy a llamar así, curiosa. Y era que una pieza que llevaba, igual en fabricación y en producción, llevaba como 15 años, cambiaron el responsable del cliente de la pieza y el cliente de la pieza quiso cambiar el sistema de referenciación. Y cambió el sistema de referenciación y a partir de ahí todo salía mal, ¿no? O sea, cada vez que medían la pieza, salía mal. Entonces me dicen, mira, Jordi, es que nos han cambiado cómo se referencia la pieza, nos han cambiado el plano. La pieza era la misma, no habían cambiado nada, solo habían cambiado el plano y entonces el sistema de referenciación. Y, claro, con ese sistema de referenciación siempre les daba mal. Tenían unas tolerancias que les salían mal. Y entonces, bueno, me siento con el responsable del cliente y me lo explica. Mira, no, es que la referenciación es así, porque la pieza funciona de tal manera, se inserta así, y me dio una explicación perfecta. Lo voy a decir así. Me explicó perfectamente cómo funcionaba la pieza y que eso tenía correspondencia total con el plano de la pieza. Y era cierto, la pieza funcionaba así. Pero yo le dije una cosa. Y él cuando se la dije se quedó así parado y acabó dándome la razón. Digo, lo que acabas de hacer es un cambio de diseño. Y has hecho un cambio de diseño coherente, porque lo que has hecho es que el plano que había antes en realidad no reflejaba el diseño real de la pieza, no lo reflejaba y tú lo has hecho. Pero claro, para que esto sea así, para que se pueda cumplir esta pieza con esta tecnología de fabricación, era una pieza de matricería, esa matriz la tienes que tirar a la basura y tienes que hacer otra. Porque no vas a poder respetar eso. Las tolerancias que le habían puesto al plano no las puedes cumplir. Ahora te lo tienes que trabajar de otra manera. Estás hablando de otro diseño. Y claro, yo le especifiqué, no, claro, es que ahora tú las referencias las has cambiado de aquí a aquí. La tolerancia no la has cambiado. Por lo tanto, si la tecnología no da para eso, has cambiado el diseño de pieza. Pues eso hay que tenerlo en cuenta, Eso, para los que sois proveedores, lo debéis de tener en cuenta, ¿no? Una tolerancia no se cambia, una referencia no se cambia sin estudiarlo de verdad eso a fondo, porque es un cambio de diseño. Hombre, si lo que hacen es ampliarme la tolerancia, pues mejor, pero es un cambio de diseño, ¿vale? Lo que pasa es que ampliaciones de tolerancia, que se lo estudie el cliente, ¿no? Si eso es posible o no es posible. Pero que a mí me la reduzcan o me la cambien o me cambien la referenciación, ojo,
Me has cambiado el diseño, a lo mejor lo que te había ofertado no era esto. Lo que te había ofertado era lo primero que me habías enseñado. ¿De acuerdo? Eso hay que tener mucho ojo en eso. Esto es lo que comentaba, Antes, sobre todo, tiene carácter contractual, ¿vale? Pero aquí sí que quiero hacer énfasis en esta segunda parte. Un plano debe de tener una única interpretación. No puede ser que yo interprete el plano de una forma, mi compañero lo haga de otra, el otro lo haga de otra, y que las tres tengan cabida en el plano. Hombre, porque si lo que hace cada uno es interpretarlo mal, oye, no, eso no es un problema, ¿no? El mío es un problema de los que lo interpretan. Pero si cada uno lo interpreta y el plano soporta esa interpretación, algo me falla en el plano. El plano debe tener una única interpretación. Y ojo, como proveedores, importantísimo que el plano solo tenga una única interpretación. Como clientes también, lógicamente, como clientes también. Pero yo, ¿por qué hago énfasis en proveedores? Hago como énfasis en proveedores porque el cliente siempre tiene la razón. Y cuando el cliente siempre tiene la razón y él le da una interpretación, las que a él no le interesan no valen. ¿De acuerdo? Y entonces, como proveedor, me interesa que ese plano quede perfectamente atado y con una única interpretación. Una matización. El metrólogo, yo antes, aquí se me dan, lógicamente mis dejes de metrólogo se me dan. El metrólogo tiene que tener esa llave, por llamarla de alguna manera, o esa responsabilidad, sentirse con esa responsabilidad de que si él ve que tiene más de una interpretación del plano, reportarlo. Oye, tiene que tener esa capacidad de no únicamente decir yo hago lo que me dicen, sino tiene que tener esa capacidad interpretativa para decir, aquí hay algo mal, y esto lo debo de reportar. Y si encima aporto cómo debería ser, perfecto. Como curiosidad, en una empresa, esto se da mucho, en una empresa, el que acaba sabiendo más de tolerancia geométrica muchas veces es el metrólogo. Es curioso que el que hace el plano muchas veces es el que va a pedirle consejo al metrólogo. Oye, ¿y aquí cómo lo hago? ¿Y aquí qué le pongo? ¿Y aquí tal? Esto tiene una explicación, Yo creo que en la ronda esta que hacíamos de presentación se daban un poco las líneas estas, ¿no? En la universidad esto se da muy de pasada, ¿de acuerdo? Y entonces cuando yo llego a una empresa y me dicen acota en tolerancia geométrica, pues pongo símbolos. Básicamente pongo símbolos. ¿Sé muy bien lo que estoy haciendo? Intento mirar todo lo que pueda, pero lógicamente cada uno intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Lo intento. Pero el que se choca cada día contra una pared o contra un plano es el metrólogo, que es el que acaba mirando tal, y pues muy a menudo el metrólogo acaba convirtiéndose en el experto en tolerancia geométrica de la empresa. Esto suele pasar. Lógicamente, tiene que tener, o siempre en las empresas se tiene esta capacidad de formación, Lógicamente, esta capacidad de formación, estamos haciendo una formación, ¿de acuerdo? Pero que me refiero que, al fin y al cabo, el que se estrella cuando te estrellas con cosas bien hechas, pues tampoco, con todo bien definido, con todo, pues no tienes problemas. Pero cuando te estrellas con planos que no están tan claros, que no
esta tarea te hace mucho estudiar por tu responsabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, acaban siempre siendo un poco el eslabón este de la batalla, ¿no? Cosas importantes en cuanto a funcionalidad. Lógicamente, yo soy el diseñador, yo tengo que garantizar que el 100% de las piezas que superen mi plano montarán y funcionarán correctamente. Ya todos sabemos que el 100% en la industria muchas veces no es el 100%, es el 99,997%, ¿no? El más menos 4 sigma este. Bueno, coloquialmente lo vamos a decir como la garantía del 100%, ¿vale? Pero, ojo, eso es así. Pero también he de tener una tolerancia geométrica, me ofrece herramientas para que la pieza que no supera el plano sí que tenga una probabilidad de fallo a considerar. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo porque cuando tú tienes planos acotados por el método tradicional, el primer punto es garantía del 100% de piezas que montan y funcionan perfectamente. Esto está claro, esto tiene que ser así. Pero me pasa que si no acoto en tolerancias geométricas, muchas de las piezas que estoy rechazando funcionarían sin ningún tipo de problema. Funcionarían. Yo tengo la sensación esa, ya pondremos ejemplos también, tengo esa más que sensación de que estas piezas que he puesto en rechazo, si yo las pusiera en la línea de producción, montarían y no tendrían ningún problema. Es más, a veces he ido a empresas que me han dicho, mis piezas, si yo lo miro todo, no están todas las cotas no están correctas, pero mi pieza no da problemas en producción, ¿vale? Eso a veces pasa. Bueno, el plano está mal acotado, lógicamente está mal acotado. Este hecho de que las piezas que no superan el plano, yo sé que un porcentaje muy importante funcionarían sin ningún tipo de problema, es lo que tolerancias geométricas intenta evitar. Eso que yo decía, dar mayor margen a la producción de la pieza, a la fabricabilidad de la pieza. Y que las piezas que yo rechace, de verdad tengan una probabilidad de fallo a considerar. Eso, ojo, probabilidad de fallo a considerar. No se trata de decir que la pieza va a fallar sí o sí. Esta que yo estoy rechazando va a fallar. No, que si esa pieza se junta con otra que tal, que cual, esa probabilidad pues podría darse. Y como todos sabemos que Murphy existe, pues muy posiblemente se nos dé. ¿De acuerdo? Pero importante, esa probabilidad ya se nos puede, ya la podemos palpar. Lo comentaba también, el plano debe ser fiel con el montaje de la pieza. No tiene sentido. Yo cuando vea el plano he de saber cómo se monta la pieza y por lo tanto industrialización tiene que supeditar todo al plano de pieza. Lo comentaba, si me están pidiendo tal tolerancia, mis útiles, mi proceso debe de estar de acuerdo a eso. Y calidad y metodología, lógicamente, deben de respetar y hacer respetar, respetar y hacer respetar escrupulosamente el plano. Bueno, esto es incidir en lo mismo. Pieza y plano son dos cosas diferentes. El plano es perfecto, es un modelo matemático, por lo tanto es perfecto.
y en la pieza es imperfecta, no coincide. Lo que decía, ni caras planas, ni caras perpendiculares, ni nada. Nada coincide, excepto lo que es el sistema de referenciación. Y ojo, una matización importante aquí. Cuando decimos que la única coincidencia es el sistema de referenciación, no hablo de las geometrías de referencia. Ya lo veremos cuando entremos en referenciación, que no tardaremos demasiado, pues ya lo veremos que no es lo mismo la referenciación de la pieza que las geometrías de referencia. Es posible que esas geometrías, o casi seguro, que esas geometrías van a intervenir en la referenciación de la pieza, pero ya veremos que no toda la geometría coincide con la propia referencia de pieza. Esa matización es importante. El sistema de referenciación, no las geometrías de referencia. Y diseño robusto. Mirad, aquí esto solo a nivel anecdótico, a nivel anecdótico. A mí me pasa que cuando hago un diagrama de flujo, cuando interviene calidad y más de industrialización y producción, al final todos tienen flechas de unos hacia todos, porque todos los procesos se deben realimentar. Vale, es verdad que calidad pues debe velar por todo, que I+D debe hacer las cosas bien para industrialización, pero claro, industrialización, si hay algo mal hecho, debe reportar I+D. Entonces, bueno, es un diagrama de flujo en el que al final ya veréis, porque os lo pasaré, lo tendréis, esto, salen flechas, todo acaba siendo realimentado. Bueno, vamos a empezar ya a ver materia de verdad de lo que son las tolerancias geométricas. Y vamos a empezar con las dimensiones básicas. Las dimensiones básicas sería su denominación en GD&T o las TED, Theoretical Exact Dimensions, que sería su denominación ISO, dimensiones básicas. Lo traducimos al castellano y así que para todos igual. Dimensiones básicas. Son coordenadas teóricas, no medibles. Son coordenadas teóricas, no medibles. Es algo que no tiene tolerancia. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Yo lo que son las dimensiones básicas las divido en tres grupos principales. El primer grupo de las dimensiones básicas son las que ubican los puntos de referenciación. Yo antes o entre toda la presentación esta que llevo hecha, he comentado ya muchas veces la referenciación. La única coincidencia que hay entre el plano de la pieza y la pieza real son las referencias. Hablamos de esto. ¿Dónde están colocados de verdad los puntos de referenciación? Pues todo lo que haya de puntos de referenciación serán este primer grupo de dimensiones básicas. Otro grupo que limita las zonas de aplicación. Ahora los desarrollaré, cada uno. Me limitan las zonas de aplicación. Van a haber cotas que solo aplicarán en una zona en concreta. O que aplican a una tolerancia geométrica. Estos son los tres principales grupos en que yo divido las dimensiones básicas. Si nos vamos al primer grupo, a las dimensiones básicas que ubican los puntos de referenciación, pues aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos ver que si yo tengo, en este caso es un target point, todo esto lo vamos a ir viendo, pero ahora me interesa que nos centremos en lo que son dimensiones básicas, pues que todo lo que me relaciona puntos que me van a servir para referenciar la pieza,
Todo esto son dimensiones básicas. Si, por ejemplo, yo me voy a este A1 y me dice que tengo una dimensión básica de 12 respecto a una esquina y tengo otra dimensión básica de 12 respecto a esa misma esquina, ¿qué tolerancia tiene ese 12? No tiene tolerancia. Es un input. Yo estoy obligado a tocar un punto en la coordenada 12, 12. En esas coordenadas yo estoy obligado a tocar un punto. No tengo otra opción. 12.0 y todas las ceros que quiera ponerle a la derecha. No tiene sentido, por ejemplo, que en un informe de metrología yo reporte, esto de no tiene sentido, entre comillas, ahora lo especifico más. No debe aparecer, lo voy a decir así, debe aparecer en el informe de metodología esa dimensión con una medida y un valor real, porque la medida y el valor real es el mismo. Estoy obligado, es un input que yo tengo. Cuando digo que no debe aparecer en el informe de metodología, me refiero a la relación de dimensiones medidas. No debe de aparecer. Lógicamente, si en la presentación, en la portada del informe de metodología, pongo que para tocar el punto A1 lo he tocado en la dimensión básica 12, 12, pues mientras más explicaciones yo dé, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero no es una cota a medir, es una cota que estoy obligado a cumplir, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de las dimensiones básicas que limitan las zonas de aplicación, pues aquí vemos un ejemplo. Yo tengo aquí una rectitud, por ejemplo, ampliaremos también esto. Yo aquí tengo una rectitud que va entre el A y el B. Claro, ese 15 y ese 65 no tienen tolerancia. Yo tampoco he de ponerlo en el informe de metodología como cota medida. Yo no habré medido 15 ni habré medido el 65. Son dimensiones que yo he de respetar. No tienen tolerancia, las he de respetar. Y cuando digo, no deben de aparecer como cotas dimensiones medidas, pero lógicamente si yo pongo que la rectitud de diámetro 0,1 la he medido, ¿no?, en observaciones, pues pongo que está medida entre la dimensión básica de 15 y la dimensión básica de 65, pues lógicamente pues mucho mejor. Podríamos decir que no es necesario porque ya me lo está diciendo el plano, pero mi forma de ver las cosas es que mientras más explicaciones dé, menos dudas genero, ¿no? Pues bueno, pues si lo pongo en observaciones, mejor. Pero el 15 y el 65 vuelve a ser como antes, un input que yo tengo y que he de respetar. Por lo tanto, ese es 15.000 y el 65.000. Simplemente me está diciendo dónde está ese punto A y dónde está ese punto B. ¿Cuál es la zona en la que yo he de aplicar esa dimensión de rectitud? El resto de la pieza, ya doy por asumido que la propia tecnología de fabricación de la pieza pues me es suficiente, no lo necesito. Lo funcional en esa pieza es entre el 15 y el 65. Y el tercer grupo sería las que aplican a una tolerancia geométrica. Esto es algo diferente. Aquí ya, igual que antes yo decía, son un input y entonces, como son un input, no puede aparecer en el informe de metodología a nivel de cotas medidas, sino que explicaciones todas las que queramos. En este caso es diferente. En este caso es verdad que son también dimensiones teóricas, me está diciendo dónde está
aquí que tengo una posición verdadera, me está diciendo dónde está el centro de esa tolerancia y que está en el centro de esa tolerancia, está en el 10,68, pero sí que es cierto que cuando yo mida, por ejemplo, ese agujero, ni la coordenada de 100 será 100, ni la coordenada de 68 será 68. Y entonces, claro, esto es lo de siempre. Si la posición verdadera está bien, nadie me va a pedir ninguna explicación, pero yo siempre he de pensar en qué pasa si no está bien. Pues si no está bien, necesito que me digas esa de 100, cuál es la realidad, y esa de 68, cuál es la realidad. Por lo tanto, en este caso, cuando la dimensión básica sí que aplica a una posición verdadera, sí que he de ponerla en el informe de metodología. Y la he de poner junto con la tolerancia geométrica que está asociada. Por ejemplo, aquí pondría la posición verdadera de diámetro 0,08 y justo debajo pondría el 68 y pondría el 100. Los pondría como, vale, teórico 68, valor real, el que sea. Nunca valoraría pieza buena, pieza mala por la dimensión básica. Eso no, lo he de reflejar, pero la valoración no, la valoración de pieza buena, pieza mala es por su tolerancia geométrica, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí que debe de aparecer en el informe de metodología. Como, a ver, lo ampliaré para que se vea más. Así como modo de funcionamiento. Como modo de funcionamiento, yo personalmente, cuando me enfrento a un plano y tengo que ser yo el que lo numere, soy yo el que le va a poner, pues oye, esta es la dimensión 1, esta es la 2, esta es la 3, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. Yo personalmente lo que hago es numero todas las dimensiones sin las dimensiones básicas. Yo las dimensiones básicas no las numero nunca, ninguna, ¿vale? Porque de entrada no sé, de entrada no me paro a mirar si esta pertenece a este grupo o esta pertenece a tal otro grupo, o si esta sí que la voy a tener que poner. Yo no lo hago. Además, también tenemos que ver que aquí tengo un ejemplo puesto en el que solo aparece la posición verdadera y las dimensiones básicas asociadas. Pero esto lo normal es que tenga 50 cotas por medio y que si me pongo a enumerar, la posición verdadera será la cota número 50, el 100 será la cota 80 y el 68 será la 87. Con lo cual, después, cuando monte el informe, me van a quedar hasta en páginas diferentes, ¿no? Entonces, yo no lo numero nunca. Nunca numero las dimensiones básicas. Y entonces, cuando me aparece que tengo que medir la posición verdadera del diámetro 0,08, es cuando digo, espérate, que esta que es la cota 50. Para ver la cota 50 necesito la dimensión de 100. Pues la dimensión de 100 la voy a llamar 50.1. Y la 68, la 50.2. Y entonces es en ese momento cuando las numero, digo 50.1 como podría decir 50.a, o 50a y 50a. El caso es que después cuando yo haga el reporting, cuando haga el report de metodología, me aparezcan juntas. Primero la posición verdadera y a continuación las dos dimensiones, o si fuera una, o si fueran tres, pues las dimensiones básicas asociadas a esa tolerancia geométrica. ¿De acuerdo? Esto no es norma, esto que acabo de decir no es norma. Esto es una forma que yo tengo de trabajar y que si os sirve a vosotros, pues perfecto. ¿Dudas? Os vuelvo a ceder un momento la palabra. Oye, yo tengo una pregunta. Dime.
En los planos de alguna forma viene especificado si están bajo DIN, bajo ISO o bajo ASME. Debería venir indicado. En lo que es el cajetín, donde especifica las tolerancias o en una nota de plano, debería venir indicado si está hecho bajo la ISO o está hecho bajo la ASME. Puede ser que no venga, puede ser que no venga y es por el motivo este que yo estoy explicando, ¿no? Que al fin y al cabo son perfectamente compatibles. De hecho, las normas, una y la otra, se nombran la una a la otra y se dan compatibilidad entre una y otra. El único problema que puede haber si no se especifica es en los errores de perfil. Ya veréis que hay una forma normalmente son simétricos, pero hay una forma de hacerlos asimétricos y es cada una lo hace de una forma diferente. Pero al fin y al cabo, como también se expresa de una forma diferente, no es que la misma dimensión la vea igual en ISO que en ASME y en ASME se interprete de una forma y en ISO se interprete de otra, sino que se expresa de forma diferente. Por lo tanto, tampoco hay problema. Yo por eso en mis formaciones explico las dos. Explico cómo se haría en las dos. E incluso en lo de que veíamos de concentricidad, parcialidad, que pone esa nota, ya veréis que también cuando lo explique, aunque ahí sí que se refleja igual, pero solo es un tema conceptual, ¿de acuerdo? Pero digamos que sí que debería venir reflejado. Vale. Pero dicho eso, también repito, tampoco es un problema si no viene. ¿De acuerdo? Yo, el tema este de las dimensiones básicas, yo lo he separado en estos tres grupos, Esto, si os vais a la norma lo mete todo en una misma caja, ¿no? Pero yo lo separo en tres grupos porque por esta particularidad de que estas que estamos viendo ahora sí que necesito que aparezcan en el informe y que aparezcan, no solo que aparezcan en el informe, sino que aparezcan junto a la tolerancia geométrica con la que aplican, y las otras pues son input. Ya veréis, ya pondremos ejemplos y seguro que también en ejemplos que me pongáis vosotros, ya veréis que al fin y al cabo muchas veces hasta para una misma dimensión te aparecen mezcladas unas y otras. Pero lo importante es que sepamos que existen estos tres grupos y que los sepamos identificar. Y lo vamos a saber identificar, Esto lo vamos a saber identificar. Como vamos de tiempo. Bueno, como solo me quedan 5 minutillos, solo voy a hacer un pequeño, solo una introducción a lo que son los datums, las referencias, datums, la nomenclatura inglesa de referencias sería la nuestra, y ya está. Y lo que sí que me interesará también es que tengáis todos mi correo electrónico, para que me podáis enviar planos, lo que sea, y ya sabéis, a partir del lunes que viene iniciaríamos. En cuanto a lo que es los datums, los sistemas de referencia, yo siempre hago una explicación inicial, que es en la que me plantaré hoy, y es que yo decía que al fin y al cabo el plano de la pieza me tiene que explicar claramente cómo se monta la pieza, y decía funcionalidad. Pues claro, si a mí
resulta que yo tengo una pieza como esta que tengo ahora en pantalla, que si os fijáis está apoyada por su cara más grande, su cara inferior, sobre una cara de la contrapieza, o llamémosle contrapieza, y que después resulta que le he puesto dos tornillos, pero estos tornillos van holgados, imaginemos que estos tornillos van con bastante holgura, y lo que hago es empujar la pieza contra ese lateral que veo ahí en la parte de arriba, lo empujo contra ese lateral y toda la cara larga apoya por ahí, y después empujo la pieza hacia la otra cara más corta contra la contrapieza, y después es cuando ya aprieto de verdad los tornillos. Eso es lo que yo he de reflejar en el plano, eso es lo que me debe quedar reflejado en el plano. ¿De acuerdo? A ver si avanza esto. Siempre va a ser lo mismo. Ese sistema de fijación de pieza debe de quedar perfectamente reflejado en el plano. ¿Cómo se monta? Para esto es básico lo que yo decía. Una pieza no tiene caras planas, no tiene caras paralelas, no tiene caras perpendiculares, nada está bien. Solo lo que el plano me diga, esta va a ser su referencia primaria, plano. Esta va a ser su referencia secundaria, línea, y esta va a ser su referencia terciaria, punto. Siempre va a ser así, plano, línea, punto. Lo entraremos en detalle el lunes que viene. Siempre va a ser así. Esto es la única coincidencia que vamos a tener entre pieza real y plano. Si el proceso, este segundo punto, si el proceso de referenciación está perfectamente establecido, siempre haremos que los errores en la medición tengan perfectamente trazabilidad con el montaje de pieza. ¿Qué es lo que a mí me interesa como diseñador? A mí no me interesa que tú me digas pieza buena, pieza mala, porque supera o no supera el plano. A mí me digas que es pieza buena, pieza mala, porque esa pieza en montaje funcionaría o no funcionaría. Por lo tanto, para yo tener trazabilidad del sistema de coordenadas que se produce en la máquina, que la máquina produce en mi pieza, para yo tener trazabilidad, te tengo que explicar en el plano cómo se monta la pieza. Y esa es la trazabilidad. Eso es lo que he de conseguir explicar en el plano. Por eso yo le daba tanta importancia a eso, a que el plano de la pieza me debe de explicar perfectamente cómo se monta la pieza, porque ese es mi espacio de coordenadas. Ese va a ser mi espacio de coordenadas. Y por lo tanto, como va a ser mi espacio de coordenadas, quiero que sea el mismo el que me montes a la hora de verificarla que el que se monte a la hora de montar la pieza. Esa trazabilidad tiene que ser perfecta. Eso profundizaremos el próximo lunes, ¿de acuerdo? El próximo lunes profundizamos en detalle. Me interesa muy mucho que el tema de referenciación, voy a quitar la presentación, me interesa muy mucho que el sistema de referenciación quede perfectamente claro, perfectamente establecido y que perfectamente. ¿Vale? Ya sabéis, la semana que viene empezaremos por sistema de referenciación. Sistema de referenciación importantísimo y lo veremos en detalle. ¿Qué os voy a pedir? Pues que ya tengáis preparados planos y que podamos ver ejemplos
ejemplos vuestros. Me interesa que veamos el máximo de ejemplos vuestros que tengamos, porque así, a medida que yo vaya avanzando en la explicación, me podéis parar y me podéis decir, Jordi, pues, yo aquí tengo un plano, y o bien hacéis la presentación vosotros, que también podéis compartir pantalla vosotros, o bien por esta herramienta que será la pizarra de Jamboard, la pizarra compartida, pues lo hacemos así, ¿de acuerdo?